Continuando con el diseño de estructuras de hormigón armado, en esta oportunidad vamos a identificar cuáles son los ejes locales de los elementos, tanto las vigas como las columnas. Nos vamos a View, este comando. Acá fue donde nosotros en la clase pasada visualizamos cómo poder dejar los perfiles como referencia, la sección o el nodo. En este caso quiero visualizar la orientación de los elementos. Le doy orientación, aplicar, cerramos. Y ahora si nos acercamos nos damos cuenta que sucede algo como esto. ¿Ok? Tanto para las vigas como las columnas. El sentido azul siempre va a ser la dirección X local. Para los elementos el eje local es X, tanto para vigas como para columnas. Nos podemos dar cuenta que longitudinalmente es el azul y el azul siempre va a ser X. El verde sería el sentido Z local para el elemento. Y el rojo sería el sentido Y de nuestro elemento. ¿Ok? Acá voy a quitar esta opción porque no la necesito. Ahora, observemos algo. Yo quiero ver el 3D. Cuando yo le doy un zoom a la estructura, ¿ok? Podemos visualizar lo siguiente. Si yo miro en la unión de este nodo, ¿ok? De estos nodos, lo que sucede es que la viga, ¿ok? Está sobre o dentro de la columna. ¿Qué pasa? Que en realidad los elementos estructurales siempre se van a unir en un eje, en un nodo común. Si yo intento visualizar una elevación, ¿ok? El eje de la columna X con el eje de la viga y el eje de la viga forman un nodo en común. El programa en realidad visualiza que la unión es en este nodo. Por eso es que une las columnas o las vigas sobre las columnas o dentro de la columna, ¿ok? Pero recordemos que la norma nos permite diseñar de la siguiente forma. Cuando yo tengo un diagrama de momento, ¿ok? Si yo tengo un diagrama de momento, visualicemos un diagrama de momento, algo como esto, ¿sí? Momentos negativos en las columnas, momentos positivos en los tramos. Los momentos máximos en realidad se generan en el eje. Nuestro momento máximo estaría en este punto, pero por norma nosotros perfectamente, ¿ok? Por norma perfectamente nosotros podemos diseñar con un momento a la cara de la columna en este caso, ¿ok? Podemos diseñar con un momento a la cara de la columna. ¿Sí? Con este momento puedo diseñar mi viga, porque si yo corto 1 centímetro después de la columna, la sección de mi viga es una sección rectangular, ¿ok? Si yo intento cortar por acá, evidentemente no se ve la sección rectangular, estoy cortando la columna. Entonces, por norma podemos diseñar con los momentos que estén en la cara de la columna. Por lo que necesitamos generar ahora lo siguiente. ¿Para qué? Para que el diseño sea a cara de columna. Necesitamos correr todas estas dimensiones, o como quien dice, que la viga no esté dentro de la columna, sino que esté a tope de la columna, ¿ok? ¿Cómo podemos generar esto? Pues si nosotros visualizamos la planta, nuestra planta, en la planta, para el programa, estas columnas son de 30 por 30, estas columnas son de 30 por 40, quiere decir que esta viga está llegando al centro de la columna, esta viga se está metiendo 15 centímetros por acá y se está metiendo 15 centímetros por acá a la columna, ¿ok? Todas estas vigas. ¿Qué necesitamos entonces? Correr la viga a la cara de la columna. Quiere decir que yo debo a estas vigas correrlas tanto al inicio como al final de la viga. Recordemos que el inicio es la zona verde, el azul es la zona final. Correrlas 15 centímetros, ¿ok? Tanto el inicio como el final. ¿Y eso aplicaría para qué ejes?
Esto va a aplicar para el eje 3 completamente. ¿Por qué? Porque estas columnas todas son de 30 centímetros. Si son 30 centímetros, tanto al inicio como al final hay que rodarlo 15 centímetros. Para el eje 1 aplica lo mismo. Hay que rodarle a 15 centímetros, inicio y final. Para el eje A, B, C y D, este ancho de columna son 30 centímetros, inicio y final también tiene que ser 15, a diferencia del eje 2, donde acá se mete 15 centímetros, acá 20, entonces en esta viga, al final de esta viga sería rodarla 20 centímetros, este tramo se mete al inicio 20, al final 20, entonces hay que rodarle inicio y final 20, y esta viga al inicio 20, pero al final 15, ¿ok? ¿Y cómo podemos hacer eso en el programa? Nos vamos a especificaciones, ¿ok? Cuando estamos en especificaciones, acá en vigas, bin, offset, ¿ok? Acá me permite desplazar en sentido global o local. En este caso lo vamos a hacer en el sentido local. Recordemos que el sentido local es el eje longitudinal, ¿ok? Entonces yo a mi eje longitudinal en algunas vigas al inicio las voy a mover 15 centímetros y al final le quiero restar 15 centímetros. Entonces me voy al eje local, X, que es el eje longitudinal de los elementos, ¿ok? Al inicio sería entonces 0,15 metros, le doy a agregar. Voy otra vez a vigas. ¿Sí? Ahora al final de la viga, eje local, me voy otra vez, pero ahora es menos 15, porque le voy a restar los 15. Le doy a agregar. Y vamos a ir agregando entonces, ¿a cuáles vigas debo restarle 15 centímetros al inicio y al final? Sería al eje 3 completo, al eje 1, al eje A, B, C y D. ¿Ok?